Chiquillos, el día de hoy estaré cambiando el líquido de frenos en mi 2004 BMW 330i ZHP. Vámonos. Para hacer esto estaré usando lo siguiente: un purgador de presión de la marca Schwaben, un contenedor para capturar el líquido viejo de frenos, un litro de líquido de frenos DAT4 de la marca Pentosin, un gato hidráulico, 2 torres, una pequeña llave ajustable y un succionador de cocina. El proceso será comenzar del freno más retirado al más cercano al depósito. Primero, freno trasero del lado del pasajero, freno trasero del lado del conductor, freno delantero al lado del pasajero y por último, freno delantero al lado del conductor. Para comenzar, limpiamos y protegemos alrededor del depósito con unas garras por si ocurre un derrame. Le quitamos la tapadera y con el succionador extraemos lo más que se pueda del líquido viejo. Después, llenamos el depósito con líquido nuevo hasta llegar al nivel apropiado. Conectamos el purgador y le vaciamos todo el líquido nuevo. Tapamos y creamos presión hasta llegar a los 15 psi. La idea es mantener el purgador a esta presión de 15 psi durante todo el proceso, así que habrá que echarle un vistazo de vez en cuando y darle más presión si es necesario. Estaré haciendo este procedimiento sin quitar las llantas. Levantamos el carro por la parte trasera y colocamos unas torres para más seguridad. Comenzamos con el freno trasero al lado del pasajero. Quitamos el taponcito que cubre el tornillo para purgar. Le conectamos el envase para capturar el líquido viejo. Con la llavecita giramos un poco el tornillo contra el reloj para que comience a salir el líquido viejo. Mucho cuidado de no quitar el tornillo completamente. Ahora solo hay que esperar que el líquido que estamos purgando cambie de color oscuro al color claro. O si tu nuevo líquido tiene un color diferente al original, por ejemplo azul, ya que lo veas salir por la manguerita, ese será nuestro indicador que ya hemos purgado el líquido viejo de este lado. En mi caso yo espero ver el líquido mucho más claro. Aquí ya está saliendo el nuevo líquido, entonces apretamos el tornillito, le quitamos el colector, le colocamos su protector y nos vamos al siguiente. Antes de comenzar con el siguiente, checamos el purgador para ver cómo anda el nivel de presión. Si anda bajo, le damos más presión para que llegue otra vez a los 15 psi. Estamos en el freno trasero al lado del conductor. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Conectar la manguerita para colectar. Aflojamos el tornillo. Esperamos que salga todo el líquido viejo. Ya que vemos salir el líquido nuevo, apretamos el tornillito. Desconectamos. Tapamos. Quitamos las torres. Bajamos el carro. Le colocamos un madero a las llantas traseras. Levantamos el frente. Colocamos las torres. Y de nuevo checamos el purgador para ver cómo está. Si la presión está baja, le damos hasta llegar a los 15 psi. En el frente comenzaremos al lado del pasajero y hacemos la misma rutina. Por último, nos vamos al lado del conductor y hacemos lo mismo. Ya que hemos purgado el sistema en los 4 frenos, presionamos este botón en el purgador para quitarle la presión. Ya que le quitamos la presión, lo desconectamos del depósito. Checamos el depósito y si necesita le echamos más líquido de frenos nuevo hasta llegar a su nivel. Tapamos el depósito y es todo. Esta es la comparación de cómo se ve el líquido nuevo al viejo. Chiquillos, si te gustó el contenido, por favor apóyame dándole like a este video y suscríbete al canal. Hasta la próxima.